Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Laura Preger, coordino el programa de cine que dirige Andrés Di Tella en la Universidad Torcuato Di Tella y los invitamos acá a presenciar una conversación que titulamos Cambió el cine en forma de pregunta, que ahora Andrés seguramente les va a contar un poco más de qué se trata. Esto es en el marco de la muestra que estamos inaugurando esta semana, que contiene trabajos en proceso de los participantes del programa de cine de este año. Y para esta conversación invitamos a Alejo Mogillansky y Violeta Baba, que fueron ambos tutores este año de los proyectos de los participantes del programa de cine, y a Melissa Liebenthal, cineasta, a la que invitamos a mostrar una película también en el contexto de la muestra. Y también está, bueno, por supuesto Andrés y varios de los participantes del programa de cine para charlar también con todos. Bueno, gracias Laura, y nada, bienvenidos a todos los que se acercan a ver esta muestra, que es una muestra de algunos de los trabajos realizados durante el año en el marco del programa de cine, en el cual hacemos 5 películas por semana, así durante 9 meses. Y esto es como si fuera una instantánea de un momento de trabajo que se detuvo y se presenta este último trabajo en el que están trabajando los participantes, que además tuvieron para esta instancia la asesoría de 2 personas muy queridas que están aquí, que son Violeta Baba, que es programadora, formadora, que ha trabajado desde la primerísima hora en el Bafisi, y después estuvo en la creación del BAL, el Buenos Aires Lab, el propio Bafisi, y subsiguientemente, bueno, en muchísimos festivales, Vision du Rel, ahora en el New York Film Festival, en Venecia, en lejanos festivales asiáticos, no sé, inventando, Macao o China o algo por el estilo. Se ríe Violeta de mi ignorancia. Bueno, nada, es realmente un lujo, además productora de películas importantes, de Martín Rejman, entre otros. Y Alejo Mogillansky también participó de estas tutorías. Alejo es un gran cineasta que para mí es una inspiración permanente, su obra y su forma de trabajar, ¿no? que es un tipo de trabajo que se hace, se deshace en constante, también estadio, como si fuera de work in progress. Así que la presencia de Alejo, que es integrante del colectivo El Pampero, que es para mí el grupo más importante que ha dado el cine argentino en los últimos 10 años, o 20, no sé. Nada, eso es un placer realmente poder haber contado con la colaboración de ellos este año. Y tenemos hoy también como invitada a Melissa Liebenthal, que nos ha regalado su película Aquí y Allá, que es una película que desde el primer momento que la vi me maravilló por su capacidad de inventiva, sus recursos, su emoción directa. Es algo extraordinario que les... Nada, me genera mucho entusiasmo el cine de Melissa. Al mismo tiempo también vamos a estar incluyendo en la programación como película invitada, al mismo título que Aquí y Allá de Melissa Liebenthal, 2 de las últimas producciones de Chloé Galibert-Lené, que es para mí una de las
jóvenes cineastas que están transformando el cine en algo que no sabemos todavía qué es exactamente. Y tenemos el increíble lujo de contar con dos de las películas de Galibert Lené como estreno argentino, y una de ellas como estreno mundial. Así que nada, también es un orgullo contar con este elenco. Y nada, hoy, como dijo Laura, la pregunta que nos hacemos es: ¿cambió el cine? ¿Y cuándo cambió? Quizás les empezaría por preguntarles a Melissa, Violeta o Alejo si sienten que el cine cambió desde que ellos se acercaron al cine, desde que empezaron a hacer cine, ya sea como estudiantes, como profesionales. ¿Quién se anima a romper el hielo? Yo puedo empezar con una primera idea que respondería que sí y no. Que sí cambió el cine porque el mundo cambia y el cine, en tanto el mundo cambia, el cine inevitablemente no puede ser el mismo. Cambia en tanto reflejo del mundo, en el mejor de los casos de un modo más, digamos, inconsciente, como reflejo del mundo y sus cambios. Cambia el lenguaje cinematográfico, porque por suerte es algo vivo, y también podría decir que eso ha sido así desde sus inicios hasta ahora. Y entonces no cambió tanto, porque uno podría decir que siempre fue así. Entonces, no cambia porque cambia, para complejizarlo y ponerlo así un poco paradójicamente, pero me parece que ahora podríamos pensar más concretamente, y si pienso desde que, no sé, comenzamos nosotros a relacionarnos con el cine, bueno, los modos de exhibición sin duda cambiaron, y eso también es el cine. O sea, charlaba con un cineasta hace poco que me decía, bueno, si mis películas ahora solo se van a ver en pantallas chicas, las tengo que pensar distinto. Entonces, no es una cuestión solo de exhibición en términos del problema del theatrical, si los cines están abiertos, sino hay cuestiones estéticas, temporales, sí, de la dimensión del plano. Entonces sí, estamos creo que en un momento de cambio que no es nuevo y que ha sido constante, y es interesante pensar. Largo esto para Alejo y Melissa, que son cineastas, a ver cómo... A mí me parece bien lo que decís, Viola, la visión como de Heráclito que estás planteando, de que siempre ha cambiado y por ende sigue cambiando. Sí, coincido. Hay como dos, es como distinto este año tan particular, ¿no? Pensar este año en particular, por un lado, me cuesta pensarlo como continuidad, sí y no, desde uno más o menos está moviéndose en el cine. Sí lo pienso como continuidad en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Como que el cine me da la sensación de que fue uno habla de digitalización, y probablemente para la mayor parte de la gente que está en este Zoom, uno habla de digitalización y parece un viejo de mierda, ¿sí? Pero bueno, yo mismo he filmado 2 películas, no solo una, en Fílmico, y varios cortometrajes, etcétera, no hace tanto tiempo. Pero sí me atrevería a decir que con todo el proceso como de digitalización y de desmantelización un poco que eso generó en términos industriales y en términos de arquetipos, al mismo tiempo yo una y otra vez veo como todo el tiempo nacer como ciertos, como nuevos arquetipos a partir de esa desmantelización, ¿sí? Como nuevos arquetipos que se traducen en cierta
narración de las películas. No puedo evitar que me pase sistemáticamente eso. Que veo que a pesar de esa desmantelización de ciertos cánones, las películas se parecen mucho entre ellas, en general. Se parecen incluso demasiado. Me aqueja y es algo contra lo que me parece que hay que como reaccionar una y otra vez. A mí me parece justamente que eso es, por eso me inspiran tus películas, me inspiran las películas de Melissa, me inspiran las películas de Ignacio Agüero, que de pronto veo una película como algo que no había visto antes, o hecha de, esto también puede ser cine. Me parece que, sí, que hay algo ahí como enormemente liberador de ciertas películas, que son películas que más allá de sus méritos propios, tienen esa virtud a veces de abrir puertas, ¿no? Para los demás. Uh-huh. No sé, Melissa, cómo ves el asunto. Acá. No, no, desde mi perspectiva, o sea, en mi caso, no sé, tengo una carrera demasiado corta, digo, la primera película que hice fue hace 4 años, ya casi 5 igual, pero bueno, es hace muy poco tiempo y siento que mi manera de ver, de hacer mi cine al menos no cambió casi para nada, o sea, ya desde esa película lo empecé a pensar y siento que de una manera y siento que ahora trato de seguir en esa misma corriente. Y no sé si en algún momento me pregunté, digamos, qué es el cine cuando estaba haciendo mis propias películas. No sé, no sé, lo veo más así desde mi lugar. No sé qué más. Ahora es que No, qué sé está yo. perfecto, o sea, es O que es muy sea, difícil. La pregunta por ahí es yo creo que, demasiado... no, perdón, porque pienso siempre cuando, no sé, tengo que escribir una carta de intención de directora, me obliga como a reflexionar sobre lo que hago, y algo que estuve encontrando últimamente es lo que para mí es como una cierta influencia de la lógica de Internet, de la lógica de los links y de la lógica de lo digital como un mundo en lo que todo está en el mismo plano, digamos. En lo digital no importa si algo se filmó en 35 milímetros, si se filmó con un iPhone, si es un scan, es todo lo mismo, está todo en el mismo plano, en el mismo universo, y está todo hecho de la misma materia, que son ceros y unos, y lo que lo vuelve algo súper maleable y como súper corrompible y como bastardizable, no sé, como que no hay tanta jerarquía. Y todo esto para decir que eso para mí influye, al menos la manera en la que yo pienso lo que quiero hacer, como de algo de tratar de fluir mucho más, de conectar mucho, como sin tanta vuelta a distintos materiales, y no sé, eso. Lo conecto un poco con esa idea del hipervínculo, del link, de saltar de un lugar al otro, y con la idea de que en lo digital todo está en el mismo plano y no está tan jerarquizado. Por eso, no sé, a mí me cuesta un montón ver películas en mi compu, porque tengo 100 pestañas abiertas, y digo, una pestaña más de una peli, es como que no sé, necesito que tenga otro lugar, que esté en otro espacio, que no esté todo en esta pantalla, todo. No sé. Sí, eso es tremendo. Y a la vez, hoy mismo, María Álvarez, que es una cineasta que hizo una película hermosa que vi el otro día que se llama El tiempo perdido, decía, qué difícil va a ser lograr que la gente vuelva a ver una película en el cine, pensando en las películas que nosotros hacemos, quizás no en un blockbuster de Hollywood. Qué difícil va a ser que vuelvan a un cine a un determinado horario, pagando una entrada, quizás frustrándose al no conseguir el lugar. O sea,
estamos de pronto este año de esta especie de agudización de una transformación que yo creo que ya se estaba dando, que es esta vida online. De pronto nos acostumbramos a que todo es gratis, todo es disponible a cualquier hora, salvo Netflix, ¿no? Digo, es raro eso porque es como un arma de doble filo, ¿no? Yo comparto plenamente lo que decía Melissa. Al mismo tiempo está esta lógica que ella también plantea, es decir, la lógica de lo que decía Melissa, de cierta maleabilidad de los materiales, ¿no? Donde efectivamente uno puede poner al lado de una imagen 4K un plano sacado con un iPhone, al lado de eso un plano subido de un VHS, etc. Una fotografía. Y sin embargo, es difícil salir, el otro lado, ¿no? Es difícil salir de una lógica de consumo con una película. A mí me pasa constantemente, aún con ciertas fantasmagorias que a mí me gustan, que están completamente en la orilla opuesta de la idea de consumo, y no puedo evitar tener esa sensación de consumo, pero por esta misma situación, donde uno usa esa misma pantallita para una y otra cosa. Es difícil, es efectivamente difícil, y las temporalidades de las películas se han vuelto temporalidades completamente agarrables, maleables por esa especie de figura espantosa que es el espectador. Por ende, es difícil efectivamente pensar en términos de cine, y es como, hay que aceptar que algo ha cambiado deliberadamente. Al mismo tiempo, bueno, está esa otra cuestión, donde efectivamente la digitalización de todo el asunto ha hecho que las películas sean completamente maleables, y eso provoca una expansión del lenguaje un poco en todas direcciones. Y sin embargo, a mí me pasa algo que también me produce me alerta mucho, y es que una y otra vez, por ejemplo, veo que aún a veces esos experimentos formales más atrevidos y más valientes y más irreverentes se empiezan a aparecer entre ellos, ¿sí? Como si, o sea, obviamente que estoy generalizando y hay una y mil excepciones a lo que estoy diciendo, pero me empezó a pasar, por ejemplo, fuertemente durante este último año de pandemia, donde todo el mundo estaba dentro de su casa. Perdón, volvió otra vez la niña llorando, pero bueno, eso sí. Empezó a pasar que empecé a ver una especie de idea de la primera persona documental llevada a un grado de omnipresencia total, ¿sí? Es decir, quiero decir, para mí es algo que se venía un poco manifestando, y que durante este año de pandemia se volvió letal en ese sentido. Es decir, una primera persona que se arriesga con una primera persona documental, y que uno asume que en algún determinado momento se va a despersonalizar y se va a revelar como ficción, y se va a revelar como una especie de posible persona ficcional. Perdón, ¿se escucha mucho el ruido de fondo acá, el batifondo? Le da más realismo, te escuchamos bien la voz, pero le da como un toque de realismo a la situación. Pero, es decir, veo como una especie de idea, de imperio de la primera persona, ¿sí? Donde la primera persona se agarró todo, y los materiales empiezan a ser valorados en función de una primera persona, ¿sí? Como si de repente cierta zona del cine se hubiera impregnado de eso, que no puedo evitar que la sensación de que eso viene de las redes sociales. No puedo evitar la sensación de que eso es un posteo, tiene la misma forma dramatúrgica que un posteo de Facebook o de Instagram. No uso Instagram, pero tengo entendido que también funciona un poco así. Es decir, creo que tiene que ver con eso, con que, es decir, la ficción ha ido cambiando, evidentemente, y hay una historia interesante que uno podría pensar,
a través de toda la historia del cine, de cierta relación entre la primera persona y la tercera persona, o la ficción y cierta impronta documental, y todo eso se puede ir cambiando de forma y de palabras a través de toda la historia del cine. Mi sensación es que en este momento cierta desmantelización de la idea de ficción ha generado como una especie de primera persona a prueba de balas, que termina, insisto, homologando los relatos, porque las cosas empiezan a tener valor dentro del relato en la medida que me pasaron a mí. ¿Sí? Veo muchísimo yo eso, con cierta sospecha, digo. Creo que es algo que, si bien estaba un poco en el aire, este año de enclaustramiento de todos los cineastas lo llevó a, bueno, a su enésima potencia. Me siento implicado, Alejo, en lo que decís, porque yo hace 17, 20 años, no sé, cuando hice mi primera película en primera persona, un documental en primera persona, que se llama La televisión y yo, algunos críticos decían, pero ¿quién se ha creído que se cree que puede hablar en primera persona? Como, ¿quién es? ¿Viste? Y es verdad que ahora estamos en una especie de polo opuesto. No sé en ese sentido, Viole, si vos también como programadora, que estás viendo quizás más cine que todos nosotros, ¿cómo ves este fenómeno que describe Alejo? Porque ese es un cambio importantísimo, ¿no? Pasar de una situación donde hablar en primera persona era casi un pecado, o que solo lo hacían locos medio experimentalistas, a esta especie de imposición. Sí, bueno, tal vez en el momento en el que se estrena la televisión y yo tiene algo de sorprendente, y quién es para estar hablando, ¿no? Asume esta voz, y hoy, bueno, uno habla de documental de observación, un documental en primera persona, como que, digo, no hoy, ya hace tiempo, ¿no? Es como que está instalado y discutimos esas ideas. Yo este año justo vi varias en las que el narrador usaba la tercera persona para referirse a sí mismo, que me llamó más la atención. Homenaje a Maradona. Homenaje a Maradona total. Pero digo, como que digo, cómo se empieza a correr, y qué extraño también empezar a hablar de sí mismo uno en tercera persona. Pero no sé, entiendo lo que dice Alejo, y entiendo de algún modo su preocupación acerca de esta homologación, y de que por un lado lo que plantea Melissa es lo interesante de tomar un poco el tiempo en el que ella vive y cómo se relaciona con los materiales, que tiene todo ahí, lo pone en la línea de tiempo, y su lenguaje tiene que ver con eso, y cómo no quedar todos un poco, no sé, como bajo la planadora de esta idea de las redes, del relato cortito, ¿no? Como si en algún momento, hace 1000 años, ¿no? Como la preocupación era, ¿no?, la influencia de los directores que hacen comerciales después en el cine. Hoy parece que tal vez hay otros lenguajes que nos pueden contaminar un poco. Bienvenida a la contaminación, pero digo, como no quedar todos como uniformados, ¿no? Entiendo esa preocupación. A mí, en ese sentido, y como volviendo un poco tal vez a algo que tiene que ver con la propuesta de esta charla, me parecen valiosos estos espacios. En este año, varias veces me vi, aquí están presentes algunos de con quienes conversamos, de los participantes, diciendo, bueno, pero yo no sé lo que es el cine. Yo me quiero sorprender, o sea, ¿por qué? No sé si esto es una película, no hagas una película, después vemos, vos seguí, después si esto es un corto, un largo, una instalación, un trabajo en series, u otra cosa nueva que no conocemos, o sea, digo, como de antemano tener una idea, ¿no? Como una preconcepción acerca de lo que el cine debería ser. Esa tal vez sea como un punto interesante de lo que podemos trabajar acá, y para salirnos también de si respondemos como al lenguaje de las redes o no, como
para mí la búsqueda interesante que pudo aparecer en este espacio, digo porque, bueno, trabajé en este espacio este año sobre todo, con quienes trabajé, es, bueno, el lenguaje más propio, que por supuesto vivimos en un tiempo y en un espacio, ¿no? Hay algo del aquí y ahora y no estamos ajenos a eso, no hay una burbuja. Entonces, cada uno trabaja con los materiales propios y con el mundo que lo rodea, por eso decíamos antes, bueno, el mundo cambia y el cine de algún modo da cuenta de ello. Pero para mí lo más interesante fue la idea de búsqueda, de exploración, de no saber y de equivocarnos. De poder equivocarnos a fondo, pero si no hay nada que perder. Bueno. Solo es posible encuentro y ahí tal vez aparezca algo que tenga que ver en donde uno se reconoce o donde pueda haber un lenguaje propio. Y me parece valioso el trabajo en grupo, como se dio acá. Yo digo, pero ustedes, primero pues pasaron dos cosas. En esto de que trabajamos en 2 encuentros, en el primer encuentro había muchos de ustedes que decían, no, bueno, yo lo que pasa es si pudiese salir, soy Maradona, lo que pasa es que me cortaron las piernas con esto de la pandemia. Ah, ¿sí? Y hay algo, como volviendo a la pregunta del cine, siempre fue encontrarnos ante una cantidad de dificultades y, bueno, cómo sin negar las condiciones, ¿no?, de base, pero cómo nos adaptamos, cómo las absorbemos, qué hacemos, cómo hacer de la dificultad un recurso, digamos, para ser más piolas. Y en ese sentido sí empieza a aparecer, como en el segundo encuentro, algo de, bueno, ¿no?, como los pingos se ven en la cancha, no la idea de que sin la pandemia yo podía hacer otra cosa, ¿qué es lo que se puede hacer ahora, en estas circunstancias? Y aparecen un montón de cosas interesantes. Y ahora vuelvo a lo que quería decir del trabajo en grupo. Primero, de algo que muy del pampero tal vez, y muy ya para algunos muy familiar, pero no en todos lados sucede, de salir de los compartimentos estancos y de los roles, y de poder trabajar colaborativamente en el rol que sea. Y después algo de lo que devuelve el otro, como que nunca es solos, ¿no? Como que incluso en el encuentro del lenguaje más propio, como es siempre con el otro, lo que el otro devuelve un poco como espejo, o lo que en los encuentros, sí, ayer lo presenté y me dijeron un poco también esto, no, como esa cosa, no sé, yo nunca hice así como análisis de grupo, como psicoanálisis me gustaría, pero tengo entendido que hay algo como de resguardo y de un poco saludable del grupo, ¿no? Como que si alguien te tira a matar, pero después está otro que encontró algo, y bueno, pero si también nadie entendió nada, hay algo un poco críptico, me gusta eso, bueno, no sé, como que me parece, pensando en estos espacios de laboratorio que se dan, que también puede ser un lugar donde se empieza a homologar o donde todos empezamos a trabajar del mismo modo, y que, digo, si la idea es que eso no pase, como en el mejor de los sentidos, puede ser un lugar de exploración a fondo. Es extraordinario esto que estás planteando, ¿no? Pero dale, Alejo. No, pensaba acompañando un poco lo que decía Violeta, que sí, que es cierto, digo, a mí siempre me gusta pensar, o siempre me hace bien pensar, mejor dicho, que los grandes cineastas que uno admira, que yo admiro al menos, más bien del siglo XX, más bien todos han participado de un grupo de cineastas, ¿sí? De un grupo, llámese Nouvelle Vague, llámese neorrealismo italiano, llámese la infinidad de vanguardias que atravesó el cine. Digo, es muy... digo, en ese sentido como la idea de juntarse y de agruparse y de conversar entre cineastas, yo la veo como necesaria. Digo, me da la sensación de que el autismo es un mal del cineasta contemporáneo, sobre todo, ¿sí? Es un mal del cineasta contemporáneo, esa especie de autismo donde la idea
sobrecargada de autor, la idea sobrecargada de cierta solemnidad y de cierta especie de sobrepeso, ¿no?, de la palabra autor en las películas, que me resulta, insisto, me resulta que es el resultado, de soledad y de autismo de los cineastas, ¿no?, de estar como enfrascados en un proceso que termina siendo un poco narcisista. En ese sentido, me parece que yo creo en las películas más flexibles, más frágiles incluso, y menos correctas, si se quiere. Creo un poco en eso, que son más bien el resultado de un ida y vuelta, donde uno, en tanto cineasta, puede entender cuál es el rol de uno en la película del otro, de la otra, y viceversa, ¿no? Digamos, no es lo mismo mi rol en la película de él que de ella, o que del otro. Yo sé que acá tengo que generar irreverencia, acá tengo que generar contención, y allá tengo que generar un poco de orden, ¿sí? Pero tiene que ver con las relaciones humanas. Pero en ese sentido, sí, o sea, estos lugares, taller de cine, digamos, aún en un año de pandemia, en un año tan extraño como este, son lugares casi de resistencia, diría, en ese sentido, que hay que defender y saber, y sobre todo aprovechar, ¿sí? Digo, también estos son años tan raros y de tanta crisis, que en general esos años para el cine son interesantes. Yo como cuando empezó la pandemia, yo no pude evitar imaginar el neorrealismo, ¿no? Como en esa Italia de posguerra, diciendo, estaban filmando en un momento extrañísimo, y efectivamente había algo muy interesante sucediendo en las calles, y efectivamente estaban filmando con una cámara al hombro, de una manera no tan igual, pero no tan distinta como uno puede salir a filmar hoy, ¿sí? En fin, no sé, como una y otra vez, como la idea de esa capacidad de registro del cine se vuelve como efervescente en ciertas situaciones de crisis como la que uno vive hoy. Y me parece que también lo doblega o lo obliga a generar lenguaje nuevo, ¿sí? Como me resulta como idiota la idea de hacer hoy un cine canónico, con tal nivel de efervescencia, aún en un mal sentido, en un sentido de crisis, pero de efervescencia al fin. No sé, me fui por las ramas igual. No, totalmente, que absolutamente tiene que ver con lo que estamos hablando, y me parece una percepción estimulante, ¿viste? Frente a lo que uno podría, como decir, bueno, no hay nada que hacer, pero es todo lo contrario. Antes de abrir a la participación de todos los participantes de esta reunión virtual, ya vi ahí, Nazareno, que habías levantado la mano y la bajaste, pero me gustaría que Melissa, nos puedas contar brevemente si tu paso por la legendaria Escuela de Le Fresnoy, que fue uno de los espacios, entiendo yo, que cambió un poco, no sé si el cine, pero la forma de enseñarlo, cruzándolo con otras disciplinas, abriéndose a esta idea que planteó Violeta, que olvidémonos por un rato de que estamos haciendo una película, estamos simplemente haciendo algo. No sé, si a vos qué efecto tuvo, no sé, no puedo evitar pensar que tu película tan libre y tan lúdica, capaz tiene que ver con eso. Sí, igual me había quedado pensando en algo en relación a lo que estaban hablando antes, a lo de la primera persona, que por ahí puedo decir rápido, antes de hablar de Le Fresnoy. Que no, yo pensaba, bueno, también obviamente me siento muy implicada
por la primera persona, pero yo siento que tal vez algo que siempre sentí que faltaba en los espacios de formación en los que yo estuve, tal vez era como que se hablara más formalmente del género, del autorretrato como un género en sí mismo, que tiene ciertas reglas, o no reglas, pero ciertas como expectativas, ciertas modos, como cualquier género, ¿no? Y que no sea solo, ok, primera persona vale todo, vamos. No, o sea, como pensarlo más desde un lugar más autoconsciente, con más responsabilidad. Eh, creo que, y porque sí, probablemente sí haya, proliferen mucho más los relatos en primera persona por, sí, no sé, por un montón de cosas, por una cuestión tecnológica, de que la tecnología la tenemos acá todo el tiempo, la cámara, y entonces las cámaras se vuelven, o sea, se vuelven espejos, las usamos como espejos, las selfies, digamos, y nos miramos mucho más a nosotros mismos, sí, en las redes sociales, pero también porque la tecnología lo habilita, ¿no? Cuando a partir de que se empezó a volver una tecnología portable que podemos tener en nuestras casas, barata, que podemos registrar y registrar y registrar más indiscriminadamente, claro, se vuelve medio una herramienta de, no sé, si casi autoconocimiento en el mejor de los casos, pero sí me parece entonces que hay que pensarlo como más, con más, no sé, de responsabilidad de alguna manera, cómo hablamos en primera persona. Eso, me había quedado esa idea. Y después Le Frenoir, bueno, sí, es que Le Frenoir no es una escuela realmente, o sea, no hay clases. No hay clases, hay tutorías, pero la verdad que, o sea, yo siempre cuando tengo que contarle a alguien de qué se trata, para mí es más una residencia de 2 años, muy intensa, en la que tenés que hacer un trabajo por año, de principio a fin. No se vale, no lo terminé, quedó en proceso, no. Tiene que estar terminado, tipo deliverable, como se diga, al final del ciclo, de cada año. Y entonces para mí es eso, es medio una residencia barra casa productora. Hay tutorías, sí, pero la verdad que yo siento que cada une está muy, muy solo en el proceso, porque es como, bueno, cada uno tiene que hacer su proyecto y tenés que meterle ahí para poder llegar, lo cual es como un súper ejercicio increíble, porque bueno, si sos cineasta haces 2 cortos, uno por año, pero bueno, también, o sea, en general es mitad cineastas, mitad artistas que trabajan, sí, con medios diversos, o sea, artistas de instalación, no sé cómo llamarlos, porque digo, por ejemplo, nadie trabaja pintura o digamos, medios clásicos en esta escuela. Eh, es como si lo que sería media art, no sé cómo llamarlo. Es así, todo híbrido, todo como... y bueno, sí, se estimula como es un tipo de cine que tal vez está más vinculado como a la práctica artística, como a la práctica como del arte de museo, a la cuestión de la exhibición en galería o en museo, ¿no? Como, yo siento que tiene más que ver por ahí el enfoque de este lugar de formación. Como sí se hacen películas, pero hay como una conexión, como que bueno, que esas películas también muchas veces podrían estar mostradas en un espacio de arte o están vistas como eso, como un objeto de arte, que bueno, y ahí está la diferencia entre arte y cine, como que bueno, obviamente es súper poroso el el límite, pero... Pero sí, creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo se exhibe, cómo se consume. Digo, los artistas no piensan no está toda esta cuestión como más de industria, de la sala, la audiencia, la distribución, como que es todo mucho más chico en cierto sentido. No sé.
Estoy especulando, pero... Yo creo que la diferencia entre el cine y el arte es que en el arte hay un cartelito en la pared que explica todo, ¿no? Digo, y eso a la vez libera a los cineastas que están en un ámbito de arte visual, por ahí a no incluir el cartelito en su obra. A ver, no sé, es una simplificación como cualquier otra. Sí, yo lo que sentía es que en esta escuela, digamos, hay muy, o sea, se producen cosas que me encantan porque son como muy arriesgadas y muy, como que hay, y que esto no sé si es bueno o malo, depende de cada uno tal vez, no hay tanta, no se piensa tanto en quién en el espectador, ¿no? Como en la audiencia o en los espectadores. O sea, es como como andar al límite en tu propuesta, como radical o arriesgar todo, y no, o sea, como que no se piensa en esto, en los espacios de, o sea, cuánta gente va a llegar, no sé, como en esta cosa de conectar con un espectador. Yo sentía que había algo más bueno, de no pensar tanto en eso, como de... Entonces se producen cosas tal vez muchísimo más desafiantes en ese sentido, mucho menos complacientes, tal vez herméticas, tal vez inaccesibles y tal vez por eso aburridas también, o sea, no sé. Sí, no sé, son muchas preguntas. No. Muy bien. Escúchame, ¿y eso a vos en qué medida te influenció en tu manera de entender el cine? O sea, ¿te cambió o no? Era simplemente es una cosa más que pasó. No, bueno, obviamente me cambió, pero porque tuve que producir esos 2 cortos en 2 años, tuve que trabajar un montón y tuve que definir muy rápido muchas cosas. O sea, el corto que van a estar mostrando acá lo hice en menos de un año. Qué sé yo no estaba acostumbrada a tener que hacer las cosas como con tanta eficiencia, como tan efectivamente, no sé, venía de otros lugares de formación, más, sí, y que un amigo chileno una vez me dice, pues yo le decía, no, que yo estoy acostumbrada más como a talleres o espacios de formación que está más centrado en el proceso, bueno, en cómo vamos encontrando lo que queremos hacer y esta idea de la importancia del proceso, y le frenó, es medio, bueno, el proceso, no sé, vos dale, o sea, tenés que llegar y tenés que filmar y tenés que editar y tenés como que cerrar todo muy rápido, y él me decía, y no, claro, porque en Sudamérica no tenemos plata, acá hay plata, o sea, hay presupuesto, quieren que termines, no te pueden dejar como, bueno, no sé, tengo que seguir pensando, mi proceso, no. Te dan un presupuesto, porque eso es lo que, o sea, te dan presupuesto y todos los recursos quieren que termines. También el Frenois es dueña de la mitad de cada trabajo que se produce ahí. Por eso es medio como es una casa productora también. Entonces sí, qué sé yo, a mí no sé, lo que más me puso a pensar es más en esta relación, sí, con el arte, o como pensar más desde ese lugar, no sé. No sé cómo. Bueno, Me gustaría... Sí, también Violeta. en esta parte del mundo, no para todos, y especialmente no en este taller, pero muchas veces hay algo de primero escribir y desarrollar la idea y tener más claro qué es lo que uno va a querer contar para, bueno, qué vas a salir a filmar. Y tal vez, qué sé yo, como un poco el empuje a, bueno, hay que salir y encontrarse con ese material. A mí lo que me pareció muy interesante en este proceso era con qué decían y con qué material nos encontrábamos. Y la diferencia entre eso generaba como cuestiones muy interesantes, y que creían que iban a
hacer lo que aparecía, el discurso sobre eso que aparecía. Bueno, pero eso solo puede suceder cuando también se empuja un poco a que, y no hace falta estar en la Frenois y ser dueño de la mitad de los trabajos, para empezar a tener una relación un poco, me animo a decir, más saludable para un cineasta, que es salir y hacer, digo, después cada uno puede elegir el camino y decidir que solo quiere filmar cuando estén las condiciones dadas de un rodaje, como decía Hugo Santiago, mármol de Carrara o no mármol de Carrara, como que, si están las condiciones o no. Como cada uno puede decidir qué película, para qué condiciones, pero como ejercicio, digo, me parece muy bueno, y en ese sentido hay algo de lo que cuenta Melissa que sucede acá también. Bueno, están un poco obligados en este marco, en el buen sentido, digo, era parte de la charla, nadie te obligó a venir a este taller, como que uno se obligó y se puso ahí, y por algo uno lo hace, bueno, para meterse en buenos problemas. No, claro, perdón, en ese sentido sí, el Frenois tiene menos ese costado de acompañamiento y de acompañamiento y de búsqueda, como a cada estudiante o persona que va ahí, está mucho más enfocado en el resultado. Y eso obviamente es muy cuestionable. Lo hablo así abiertamente acá porque, qué sé yo. Entonces, pero bueno, es como a la vez es lo que decía, es como una práctica muy fuerte, porque no sé, te enfrenta a 2 rodajes, o bueno, a cargarte como 2 proyectos así más grandes tal vez en muy poco tiempo, y eso como ejercicio está buenísimo. Después sí, no están ahí tan acompañándote, y muchas veces les importa más simplemente que lo termines, y dentro de ciertas ideas, porque también en el segundo año del Frenois les importa mucho que trabajes con nuevas tecnologías, como le llaman, y bueno, y ahí tal vez tu pregunta, Andrés, de cómo me había influenciado. O sea, este cortometraje que salió de ese segundo año surge directamente de ese requisito, de esa limitante que era: ustedes tienen que trabajar de alguna manera con nuevas tecnologías, sin que haya una charla sobre, bueno, tratemos de definir qué son las nuevas tecnologías, porque, digo, es como un término no sé, mentiroso, raro, como... pero bueno, básicamente yo lo entendía como, ok, no se puede hacer un trabajo que sea como de pura ficción, o un trabajo en donde todo ocurre como dentro, no sé, como, es muy difícil de definir. Yo lo entendía como, bueno, no se puede hacer algo que sea solo ficción o como documental clásico, tiene que haber como una intervención de otro tipo de material, como de algo que no sea solo captura de cámara, eso, que no sea solo captura de una cámara. Y entonces, a partir de esto, bueno, ¿qué carajos son las nuevas tecnologías? A mí me interesaba la idea de la geolocalización y de esta cosa del rastreo, de la ubicación, y así empecé a pensar, este corto surge de eso, de bueno, nueva tecnología, no sé, a mí me interesa esto, geolocalización. Voy por acá y veo que traté de pensar una instalación, no me salió, era como no tengo idea cómo se piensa una instalación, no, es malísimo todo lo que me sale y no tengo tiempo, así que voy a hacer una película porque, bueno, al menos ahí me hallo. Tengo un poco más de herramientas, me siento un poco más cómoda. Es muy interesante todo esto que estás contando, porque efectivamente es como si la película hubiera absorbido y se hubiera alimentado de todas esas presiones o requisitos, entonces la película incorpora una instalación, o sea, hiciste una instalación, pero la convertiste en carne de una película.
hiciste esta exploración de Google Earth o Maps o Street View o lo que sea, y me parece que a veces es la virtud que tienen las consignas, ¿no? Que acá Sí, tenemos sí. semana a semana. Sí, Yo sí. veía alguna sonrisa cuando vos decías que me tuve que apurar mucho para hacer una película en un año, y acá están haciendo una película por semana. Pero bueno, entiendo a qué te referís, o sea, de toda una producción y con de alguna manera un productor. Me gustaría en este punto por ahí abrir un poco la discusión. No sé si Nazareno todavía tenés ganas de hacer una pregunta o ya te quedaste dormido. Hola, ¿cómo están? No se trata de hacer preguntas solamente, sino nada, abrir una discusión. No, quería, justo a Melissa que estaba hablando, en un momento mencionó algo muy interesante, como hablando de como lo formal, las condiciones formales de este lenguaje o de estos nuevos lenguajes, también desde el yo, que definiste como el cine del yo como autobiográfico, ¿puede ser? Bueno, eso no me acuerdo la palabra. Autorretrato. Autorretrato, ahí está. Nada, como así en un principio, y que justo Alejo dijo que todas las pelis empiezan a aparecer, quizás en esta época que está surgiendo todo este nuevo lenguaje, se empiezan a aparecer las pelis porque se está construyendo eso que quizás cuando arrancó el Cinecolor se construyó eso de que el color era el presente y el blanco y negro era el pasado. Si empezaron a reconocer quizás en este último tiempo formalmente cuáles son estos, no sé, convenios que se están dando respecto a la forma, ¿no? de estos nuevos lenguajes. ¿Se entendió? Yo entendí, puedo arriesgar un... Igual yo ahora soy, viste, quedé como el comisario el perseguidor de la primera persona. Tenés que empezar a hablar en tercera, tenés que hablar en tercera persona, Alejo. No era en contra de la tercera persona, de la primera, sino era más viendo como otra cosa, ¿no? No es que estoy en contra de la primera persona. Pero volviendo a lo que decías... Disculpame, Alejo, vos apoyaste la selección de las lindas en el BAL, era en primera persona. Ya ves, no solamente eso, sino que te puedo decir más sobre Melissa, que en algún momento fue alumna mía, y también hacía cosas en primera persona y yo las he seguido y apoyado. No, en serio, insisto, más allá del chiste. Más bien tiene que ver con cierta, a veces, incapacidad de la primera persona en despersonalizarse, justamente, ¿no? Más bien tiene que ver con eso, pero bueno, es otra discusión más larga. Respecto a esto que vos decías, yo lo que sí veo, por ejemplo, es, vos decías, ¿qué aspectos concretamente? Uno que se me ocurría rápidamente es como cierta discursividad, ¿no? de las películas, que aún ahí donde se están generando como materialidades nuevas, una y otra vez se vuelve a la idea de la discursividad, y eso se vuelve una y otra vez a la idea del sonido timoneando la imagen, ¿viste? Como yo veo muchísimo eso, a través de la voz off o a través de ciertos otros materiales, pero sí aún cuando supuestamente es la imagen quien se está encargando de investigar, de generar, de traer imágenes que se consideraran aberrantes o no nobles para los relatos y incorporarlas, aún así, como uno ve todo el tiempo, el mismo vicio como los viejos documentalistas, ¿viste? Cuando tienen una entrevista y tienen que cortar el plano de la entrevista y para echar esa elipsis ponen planitos de la taza de café, ¿viste? Como ese tipo de viejos vicios. Bueno, veo algo no tan distinto a eso, ¿se entiende? Como del sonido, como una especie
de timón rector a prueba de balas, que termina siendo como no tan distintos, como la canción de Sumo. Veo un poco eso. Por eso, es como una especie de experimentación con techo, veo a veces, me da la sensación. Es decir, también es de un punto de vista un poco radical, quizás, y un poco exigente, exigirle tanto a una película. No hay que exigirle tanto a las películas a veces, qué sé yo. A veces hay que hacerlas un poco más liviano, me da la sensación. Pero sí, sí veo como una especie de neocontenidismo, digamos, ¿no? Donde no deja de ser un cine discursivo, aun cuando está ostentando no serlo, pero sigue siéndolo, ¿no? ¿Viste? Como cuando uno como tutor o como profesor 1000 veces se ha enfrentado a ver una carpeta donde de repente una persona está hablando de Rancière y de un espectador, no sé qué, ¿viste? Una especie de discurso muy intelectual, y ves la película y parece una propaganda, ¿viste? Decís, che, ¿por qué? Este hiato insólito entre lo que estás diciendo y lo que me mostrás tiene un nivel de convencionalidad desconcertante. Bueno, a veces pasa un poco eso, me parece. O ahí, en esa figura tan nítida como, ¿viste? Uno como editor reconoce rápidamente quién está mandando el montaje, el sonido y la imagen, y es un poco decepcionante como ver a veces que sigue siendo verbocéntrico, ¿no? Aún esos experimentos tan atrevidos y irreverentes siguen siendo completamente verbocéntricos. También quizás lo que pasa en esos casos es que, como estos días que estamos muy maradonianos, hay una frase de él que es, lo peor que te puede pasar es perder la sorpresa, ¿no? Y Sí. quizás lo que esté pasando un poco es eso. Entonces, la sorpresa, por ejemplo, de Historias Extraordinarias de Mariano Ginás, que vos tuviste el placer de editar, creo, era increíble estar en el cine durante 4 horas y media y todo el tiempo una voz. Eso no, es como que nunca lo habíamos visto. Ahora, si después se insiste en lo mismo, es como, bueno, pierde la sorpresa. No quiere decir que esté mal. Por ahí también hay géneros, ¿no? Como dice Melissa. Por ahí hay géneros como el western, y nadie se queja de que aparezca otra vez el Monument Valley, pero sí, el mismo John Ford está obligado se inclinó a empezar a hacer otra cosa, ¿no? Y en las últimas películas de Ford, creo que empezamos a ver algo que no tiene nada que ver con el western, como si el western se hubiera muerto y él está haciendo algo, una especie de rito funerario encima de esa muerte, ese cadáver. El hombre que mató a Liberty Balance, o los, ¿cómo se llama? Más amor que odio, de Searchers. Bueno, en fin, yo me fui ahí un poco de tema. Pero digo que a veces el propio cineasta más clásico está cambiando, ¿no? Su cine todo el tiempo. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta, quiere contarnos su propia experiencia en primera persona. Ya nadie se anima a hablar en primera persona, ¿verdad? No, a mí me llamó la atención la idea de la primera persona en relación a algo como documental, como si no hubiese una primera persona que ya empiece a funcionar como un personaje, ¿no? Como más, en este sentido, un poco más entender que es una construcción, tan construcción como una ficción, y poder liberarse un poco en el uso.
no sé, ahí era donde tal vez lo más lúdico podía aparecer y no estar como agarrado a una idea como del documental como si tuviese que venir a decir algo, afirmar algo además. Tal vez ahí sí, bueno, puedo pensar como Alejo, como que bueno, eso tal vez puede ser como resultar problemático, ¿no? Porque empieza a ser incluso un peso, si no es algo elegido, cuestionado. Pero después, en relación a la pregunta que hicieron, a mí me preocupa cualquier convención en general en la vida, y creo que debemos cuestionarla, que es casi una tarea, como en el uso del lenguaje, como Alejo decía, bueno, no todas las películas tienen que estar cuestionadas, pero bueno, es como un poco una responsabilidad. Uno va a tomar de un western, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? O vas a jugar con la comedia, o cómo vas a hacer tu película, y en el uso del lenguaje es una responsabilidad pensarlo y cuestionarlo. Y ahí sí, qué sé yo, cuando escucho esa la idea del blanco y negro y el color, ¿no? Como que ya uno se tira los pelos, y ahí resulta evidente, pero después está, sí, el corte con la taza de café y demás es que nos aparecen, ¿no? Como, a veces como lugares comunes, como la primera idea, como el lugar de la convención aparece primero, y bueno, acá podemos decir, che, pero esto, ¿no? Sí, acá podemos cuestionarlo. Totalmente. Sí, perdón, me quedé pensando, a raíz de lo que decía Viole. Es decir, no es la primera persona el problema, efectivamente, digo, porque en todo caso es como cierta incapacidad de esa primera persona de transformarse en otra cosa, porque uno puede pensar, qué sé yo, las películas de Antonioni, me voy hasta Antonioni, uno puede pensar que son películas de tercera persona, ficción, al mismo tiempo cuando están terminando uno no puede evitar ver que hay algo que está atravesando la imagen, que es cierta subjetividad, uno se agarra a la idea de subjetividad y es difícil no pensar en una primera persona y es difícil no pensar en Antonioni atravesando esa imagen y es difícil no pensar que ese espacio está descrito y narrado por una persona que se llama Michelangelo Antonioni. Es decir, esa capacidad transformadora, uno al mismo tiempo, si uno agarra una película de Depardón, donde uno ve todo el tiempo la idea de las decisiones que va tomando Depardón allá y acá, cerrando, abriendo, moviendo, etc., y al mismo tiempo, una y otra vez, uno ve películas de Depardón y no hace sino proyectar ficción sobre esas películas. Lo que quiero decir es que esa capacidad transformadora de la propia película, donde la propia película decide por artes de desarrollo en términos musicales o por artes de autoinmolarse en términos un poco más violentos o vanguardistas, romperse a sí misma, cambiarse a sí misma, eso es lo que yo veo como muy... Quizás es por un tema también de que las cosas hoy por hoy duran poco, ¿no? Y duran poco y no tienen como casi la temporalidad para generar ese tipo de movimientos adentro de una propia película. Y a veces es meramente por vagancia, me da la sensación, ¿no? Como de conformarse con que si las cosas me pasan a mí ya son interesantes porque yo soy el narrador de esta película. Bueno, me parece que ahí hay como... es el lugar donde yo identifico como que esta especie de digitalización y de excesiva... Hace poco hablaba con alguien que hablaba como de la digitalización como un exceso de racionalización, ¿no? Como que bueno, un poco la idea de la inteligencia artificial que es tan común y ya un lugar común de nuevo, pero de cierta exceso de racionalización y digitalización de las películas han generado que tengan la incapacidad de ser irreverentes, de ser algo que no son al comienzo de la película, que se vuelvan otra cosa a medida que la película transcurre, ¿no? Nada, en fin. En ese sentido me gustaría
también preguntarle a las participantes y los participantes del programa aquí presentes si para ellos la experiencia de hacer estas 5 películas por semana durante todo este año de alguna forma les cambió su idea del cine. No sé si alguien se anima con semejante pregunta. A nadie. Bien. No, yo podría decir algo, o sea, no sé, me gustaría pensar un poco más, pero puedo intentar así, improvisadamente. Pero para mí, no sé si cambió mi forma de ver el cine, pero sí mi forma de ver el cine en primera persona, que es lo que, no sé, están comentando acá. Porque, o sea, yo siempre lo veía capaz de cierta forma un poco prejuiciosa, ese tipo de pelis. O sea, como lo veía un poco ese autocentramiento, un poco como eso que decía Alejo, que como, o sea, veía muchas cosas que es como, no sé por qué esa persona dice que es interesante eso, y como tenía como ciertos prejuicios que el programa me ayudó bastante a sacarlos, o sea, como de alguna forma, porque es como cómo se construye esa voz, y yo creo que Andrés también desde el comienzo habla mucho sobre, en fin, no sé, incluso con las referencias que pasa de libros, incluso yo leí el diario de Gombrowicz, El querido ego, estoy leyendo ahora, por ejemplo, o sea, como pensar eso, así como esa construcción de ese show es como, hay que incluir de cierta forma esa fragilidad, o no sé, como esa forma de trabajar el show, que no sea como, no darle tanta importancia, no sé cómo decirlo, es como eso que quería pensarlo mejor, pero capaz es como dar un poco menos de importancia y como ahí surge, ahí se genera algo, no sé, se genera algo de, no quería decir empatía, pero no sé, algo así como una comunicación, porque es como algo que, en fin, yo trabajé con eso, con Voz en Off ese año y como con algo que nunca había hecho, y es un poco algo, un trabajo de como un psicólogo, autopsicología, como que estás trabajando, pero también hay que como, no sé, hay que interesar al otro, no sé, como hay que tener algún tipo de interés también de estar, no sé, no sé, sí, es como, me hizo pensar un montón. Nico. Buenas. Bueno, si yo puedo contar un poco mi propia experiencia, que tiene que ver con eso también, el programa de cine, que es muy de haber trabajado mucho la primera persona, pero me parece que si tuviera que como... Sí, cuidado, no, hasta tenés el... Ahí está. Que es un poco, no sé si cómo se concilia esto con lo que decía Alejo, quizás sigue en conflicto un poco, pero es como si uno quisiera, digamos, decir algo, por ponerlo en términos muy abstractos, encuentra algo de lo que quiere hablar, y se pone a sí mismo como un recurso, como un túnel para llegar más rápido, no sé cómo decirlo, para que quede más cerca, como si hacerlo afectivo o hacerlo como, no sé, inclusive hay algo, no sé, algo que por ejemplo me di cuenta durante el programa de cine a raíz de ir probando, es que hay algo, por ejemplo, que ya ni siquiera tiene que ver con la verbalidad de la primera persona, sino, por ejemplo, de que esté tu tono de voz, digamos, de poder tener inflexiones, digamos, todo eso, que uno podría decir que es más textual, a priori, cuando interviene tu propia voz, hay algo muy como de la cualidad formal más pura del sonido, de eso, de cómo pronuncias las cosas, qué ritmo le pones, que es casi como componer una banda sonora casi musical, digamos. Y si uno lo piensa así, hay algo de la primera persona que no sé si, por lo menos en lo personal, para mí todavía no se agotó, digamos, y sigue habiendo mucho margen para seguir jugando ahí, digamos. Y en eso el programa de cine para mí fue una demostración de que eso es cierto, digamos. Maijo. Me parece que lo que dio el programa es la importancia de resignificar el archivo, ¿no? El programa en el contexto en el que estuvimos de pandemia, y me parece que
que fue súper interesante el revisionar nuestros propios archivos por estar limitados a salir a grabar. ¿Y qué hacer con eso? ¿Cómo universalizar la propia voz o el propio archivo? Me parece que ese fue como el desafío del año, y bueno, fue de la mano con el contexto pandémico y bueno, un poco guiados también por la obra de Andrés, ¿no? Que nos enseñó cómo dimensionar de otra manera la autorreferencia o universalizar un discurso tal vez personal. ¿Quién está? Pablo. Hola, ¿cómo andan? No sé, estaba pensando en muchas cosas. Primero pensé en la película Room 666 de Wenders, donde se preguntan también sobre el futuro del cine. Es una película del 82. Después pensé en que el signo de pregunta en el cine está cambiando. No sé, me parecía que tal vez había que correrlo, como ponerlo más como una exclamación, como un grito, como el cine está cambiando. Como no tener miedo, ¿no? También era dentro del campo de Heráclito, como todo está en movimiento, todo está en vibración, todo está cambiando, el lenguaje está cambiando, y el cine como representación y como lenguaje, qué bueno que esté cambiando. Y algo que me pasó tal vez con el programa de cine, o con esta atomización de medios, que para mí el arte contemporáneo está pasando por las historias de Instagram. Te lo estás perdiendo, Alejo, entonces, no, un chiste. Pero que, o por las series de Netflix, pero que de repente está la oportunidad de salir a contar el mundo como quisiéramos, y que existe como un amplio universo de expresión, de autogestión y de experimentación. Y eso me parece que un poco sucedió en este programa también, haciendo 5 películas por semana. Yo no quiero pero no quiero parecer más viejo de lo que soy, pero yo mi primer película que hice no era una película. ¿Por qué? Porque estaba filmado en lo que en esa época se llamaba video. Y fue una película que no se estrenó en un cine, sino en el Centro Cultural Rojas. Estuvo 2 años en cartel, entre comillas, fuera de cartel, con colas de 2 cuadras todos los días. O sea, una locura, un fenómeno extraordinario. Y no salió ni una sola crítica durante esos 2 años, ni una mención en ningún medio, porque no era una película. Entonces, a mí eso no sé, me parece que quizás, o sea, para mí en mi vida, en mi biografía, es muy fuerte el cambio del cine. O sea, eso no era una película, y yo un poco lo admitía, era un video, qué sé yo. Solamente porque había sido, ahora es un chiste decir algo en que el formato que fue filmado define lo que es. Entonces, yo me acuerdo siempre de uno de los, creo que el primer programa de cine, Martina Juncadella, que era una actriz en ese momento y poeta. Nosotros siempre estimulamos mucho, este año un poco menos porque no hicimos clases presenciales, la idea de lo performático, la instalación, o sea, el cine desbordado, ¿no? Probar, ok, a ver, por ahí no hagamos cine con esto, hagamos otra cosa. Entonces, en uno de los ejercicios, Martina trajo una serie de chats que había tenido con su abuela, que en esa época creo que eran inclusive ni siquiera WhatsApp, sino, ¿cómo se llamaba? MS no sé cuánto. Y ella tuvo la intuición de convertir eso en unas como placas blancas con letras negras. Hizo una serie de, ¿cómo se llama? Que habló Andrés Duque de eso, de cuando pasas una diapositiva, después otra, como un slideshow, ¿no? Y su idea era publicarlo como libro. Entonces estuvo ahí y simplemente ella, que bueno, además es actriz, iba pasando con la flechita de una a otra y veíamos nosotros
no sé, nos estaba haciendo una especie de performance literaria. Y todos dijimos, ya está, es una película. Y a ella le parecía ridículo que nosotros pensáramos que eso es una película, pero para mí era una película. Y a la vez yo dije, bueno, puede ser, porque contaba una historia, generaba un clima, era emocionante. No tenía sonido, Alejo, pero bueno, tenía muchas palabras. Pero a la vez eran imágenes esas palabras, ¿no? Entonces era muy simpático porque aprendía la abuela a usar el sistema de los mensajitos, le daba consejos. Después, yo mismo he mostrado ese corto, que para mí es un corto, en distintas instancias. Yo creo que Martina no terminó de convencerse demasiado con eso y no sé si lo mostró. Pero a mí me parece que lo que va de mi experiencia con Montonero es una historia en 1994, y que no era una película. Y estaba hecha con todo el cine, digamos, todo el lenguaje del cine posible. Y esta película de Martina, que nunca se lo planteó como película, fue una especie de película involuntaria, pero una gran película involuntaria, me parece que ahí hay una transformación. Pero bueno, no sé por qué traje esto a colación. Gastón, estás ahí. Y ya vamos cerrando, un par de preguntas o comentarios más y nos despedimos. Sí, bueno, muy breve lo mío. Me quedé pensando con lo que estaban diciendo de cómo se cambió nuestra percepción del cine, y nada, en mi experiencia quería contar muy brevemente que a mí sí me cambió muchísimo la visión del cine a partir del programa de este año. Creo que en estos días que se está terminando como que me estuve acordando, y creo que si bien, como dice Violeta, digo, el cine va cambiando porque el mundo va cambiando, a mí me parece que este año todo nos pasó que sentimos que el mundo cambió demasiado, y a su vez ese cambio que tuvimos todos fue atravesado por este programa en el que pudimos experimentar más. A mí es como que me cambió bastantes paradigmas, y el tema de la primera persona a mí me costó muchísimo al principio, y después también. Y esa dificultad que se me planteó, me gustó porque me puso a mí en un lugar de incomodidad como que me siento que me movilizó. Y esa incomodidad que tuve, de alguna manera fue como un obstáculo que tuve que pasar para que se puedan desprender otras cosas, no sé si creativas o no sé, que no sabía que podía llegar a ponerme, pero simplemente por la incomodidad de que no sabía qué hacer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero sí, digo, me pasó que quizás como venía de otras formaciones más tradicionales del cine, anteriores a estas, venir acá fue como un espacio, como de alguna forma de liberación y de experimentación que me sirvió mucho. Para mí, esas palabras son el resumen perfecto, creo que, del planteo del programa de cine, por lo menos, que es esa incomodidad y no saber qué hacer, ¿no? Me parece que es un buen punto de partida en todo caso. No sé si quieren agregar unas últimas palabras, Melissa, Violeta, Alejo. No, yo sencillamente decir que me parece no es el primer año que estoy acá, y que siempre me pareció muy virtuoso, sinceramente, el taller de cine. Y hay algo es raro, ¿viste? No es tan común un lugar institucional y experimental. Y eso se ve muy fuertemente, y en ese sentido es muy valioso. Digamos, a mí insisto, ¿viste? Que en general la gente persigue más cierta eficacia, y acá se persigue más que los materiales encuentren su propio funcionamiento. Después vendrá la idea de eficacia en su propio funcionamiento. Entonces, en ese sentido, ¿cómo decirlo?
tiene algo como muy, muy, muy vital en ese sentido. Insisto, como la idea de, como cierta idea como muy, muy, muy horizontal y colectiva, me resulta sorprendente. En ese sentido no puedo sino festejar la idea del taller de cine. Eso, amigos. Sí, como tenías curiosidad o de que hablara del freno A, es como, bueno, todo lo que decía Alejo es lo que no es el freno A. De alguna manera no es un taller y no se está ahí para hacer esa búsqueda, se está ahí como más para ejecutar, como una búsqueda que ya tiene que estar como, no te dan ese espacio, que bueno, es otra cosa, ¿no? No sé, pero no tiene todo eso tan lindo, tan cálido, que tiene este tipo de espacios. No sé, la calidez del Zoom. Del Zoom, claro. Yo tomo un poco lo que dicen Alejo y Melissa, y a mí, bueno, en mi carácter así que he trabajado en laboratorios también y plataformas, y muchas veces me preguntan por la industria y los coproductores y los socios, y muchas veces uno cree que la persona clave está allá lejos y que hay que ir a IDFA, y yo siempre digo que como que la primera familia y la más importante con la que uno puede seguir trabajando y coproduciendo y se entiende, es esta, está acá, no está en otro lado. Después está bien y es divertido asociarse con otros y discutir ideas y con alguien que viene de otro lado, pero lo valioso, me parece también, es que de algún modo han estado trabajando entre ustedes, entre pares, y eso, y sin la idea de un resultado, pudiendo explorar. Por eso digo, Tomo también, un poco me pasó lo mismo que Alejo, me sorprendía, y un poco agradecida porque yo ya ahora no estoy dando clases, algo que siempre es iluminador es ver cómo el otro percibe, digiere, procesa el mundo y lo plasma de algún modo, y eso pasaba, o sea, y más en este año, cuando, bueno, muchos decían, bueno, es que lo que pasa es que ahora, o sea, cómo dábamos por sentado que había cosas que estaban allí fijas, y qué interesante fue para el cine, y más allá del cine, no dar más nada por sentado, y arreglarnos con lo que hay. O sea, nosotros celebramos, ¿no? Cuando vemos sobre todo pasa mucho en los documentales, como que hay un documentalista que se relaciona realmente con la realidad, con lo que se encuentra allí, que no va con una idea preconcebida ni del cine ni de lo que tiene que pasar en la película. Y esto, de algún modo, nos obligó a no dar nada por sentado y a relacionarnos con lo que teníamos en este momento y con lo que podíamos hacer. Y eso fue fantástico. Yo agradezco mucho, desde mi lugar, con quienes me tocó trabajar, que hayan compartido sus trabajos conmigo. Fue muy bueno. Así que, Andrés, chapó, felicitaciones, fue muy interesante. A seguirla. Bueno, muchas gracias, Violeta. La verdad que es un lujo contar con ustedes en el programa, Violeta, Alejo, y Melissa, te agradezco muchísimo tu participación y espero que, nada, quizás en el futuro podamos hacerte intervenir de otra manera también. Gracias y, a vos. Nada, me pone muy, muy contento la experiencia de este año, que fue, creo que como lo que dijo en un primer momento Alejo y que de alguna manera ahora está, digamos, para cerrar el círculo, reiterando Viole, la cuestión de la comunidad, ¿no? Aunque sea una comunidad de 3 personas, 5, 25, no sé, me parece que eso es la gran experiencia y el gran capital que se llevan de acá, ¿no? Y que me parece invalorable. Y eso me parece que es lo mejor de lo que pasa acá, en este espacio virtual. Además es un milagro que este año lo hayan hecho. La verdad que yo no lo entiendo. Y nada, ustedes que están ahí viendo esto, si hay alguien,
por favor, no nos crean y simplemente pónganse a ver alguna de las películas, que son todas películas en proceso, que son películas quizás no del todo terminadas, pero por eso mismo más potentes, vivas, todas. La verdad que yo estoy muy, muy, muy contento con la producción de este año. No sé si está bien decirlo, porque uno nunca tiene que preferir a sus distintos hijos, no sé, pero de verdad me parece que el nivel de la producción de todas las semanas de este año y que se refleja en la muestra de esta semana ha sido extraordinario y quizás el más extraordinario de toda la historia reciente del programa de cine. Así que nada, agradezco a todos por ello y disfruten de las películas. Muchísimas gracias.